Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mm, ¿Lista para otra transmisión? Vea que estoy acomodando. Rayos. Aguante un tantito. Voy. Muy bien. Estaba acomodando porque no sé si se note, pero cambié todas mis cosas de lugar. Me puse en un nueva configuración aquí en mi pequeño espacio personal. Eh, y bueno, pues aquí estamos una vez más hablando eh, del trauma. Mm, Solo espero que sí se conecten a las 5, porque como la vez pasada lo puse a las 5:30, espero que no se confundan. Pero bueno, pues aquí estoy, una vez más a las 5. Mm, Haciendo el resumen de siempre, acordarnos que estamos leyendo este maravilloso libro que se llama Sana del Trauma de Peter Levine. Y estamos entonces platicando acerca de pues todo lo que significa el trauma y qué consecuencias tiene para nuestra vida cotidiana. Darnos cuenta o saber que todo ser humano hoy en el planeta atraviesa por esta situación. Hola, Lucero, qué bueno que estás por aquí. Muchos saludos. Em, Todo ser humano hoy en el planeta tiene trauma. Esto es así. O sea, ni cómo hacerle por la situación que ha atravesado el planeta desde hace ya muchos años, en donde la constante ha sido la guerra. Em, Hola Blanca, ¿cómo estás? Bendecida semana en luz y amor. Así es, igualmente. Em, La guerra ha sido la constante en estos años y a lo mejor me puedes decir, oye, no, espérate, pero yo no he estado en la guerra, así que no aplica para mí. Es que el planeta entero ha estado en guerra por muchos años de continuo. Entonces, aunque tú no estés presente, ese es el lenguaje que se habla a todos los niveles. Ese es la tónica de estar en guerra. Creo que ya en alguno de los videos anteriores había platicado esta experiencia mía de cuando yo era chica, que de pronto veía yo en las noticias em, pasaban la guerra de Vietnam, ¿no? Y pasaban escenas de la guerra de Vietnam en dar los noticieros. Yo estaba chica, ¿no? No sé si a mí me dejaban ver los noticieros o no, pero tengo muy presente haber visto eso y me impactó. Tan me impactó que todavía tengo en la mente la imagen de esas escenas y se quedó en mí una ansiedad, ¿no? De
¿Y qué pasa con eso, no? O sea, y además nadie lo explica, nadie te lo cuenta, nadie lo habla. Así es que fue algo que yo viví en soledad, ¿no? Em, Porque además, pues, no tenía como mucho posibilidad de preguntarle a mis adultos, ¿no? Em, yo me acuerdo que yo decía: "Híjole, pero dónde puede caer una bomba si es que cae aquí en mi país?", ¿no? Porque, pues, como niño no tienes, todavía esta posibilidad de separar, que esto es en otro país, lejano a ti, lejano entre comillas, porque nos impacta a todos, ¿no? Y luego tenemos un continuo lenguaje de guerra en todo lo que nos rodea, ¿no? Y tenemos cualquier cantidad de campañas de lucha contra X, Y, Z, Y, lo que quieras. Y muchas de estas campañas de lucha contra tienen que ver con mi salud, con mi cuerpo, con eso que está acechándote continuamente y que si tu familia lo ha transitado, ya estás condenado, ya estás condenado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido aquí con la sombra de la diabetes, la, se me fue ahorita el nombre de una enfermedad de los ojos que supuestamente es como muy em, hereditaria, ¿no? De la presión alta en el ojo, que ahorita se me olvidó el nombre técnico. Em, Enfermedades del corazón, el famosísimo cáncer, la diabetes, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y si en tu familia ha habido, pues tú estás con el depredador aquí atrás acechándote. Eso es trauma. Eso es trauma. Y cada check-up, cada ida al médico, cada vez que cumples años, ¿no? Eso se hace más grande y más grande y más grande. ¿Ok? Y eso, bueno, solo hablando de un par de ámbitos de la vida, ¿no? Pero esto está continuamente en la vida entera, ¿no? Es más, los exámenes en la escuela, los exámenes de admisión, mm, todo ello genera trauma porque es traer al depredador. Y si no paso, y si repruebo, y si ya en mi familia no me quieren porque no pasé el examen, porque ya no voy a poder estudiar, no sé, la licenciatura, lo que sea, genera estos traumas. Así que este tema por eso es tan importante. Por eso a mí me parece esencial que hablemos de esto cada vez más. Em, y recordar que todo esto que hemos estado platicando ya por bastantes videos tiene que ver con una pregunta original que yo hacía al inicio de estas transmisiones, que era: ¿para qué tengo el cuerpo que tengo? Y platicamos mucho acerca de cómo cómo nos maltratamos a nosotros mismos al vernos al espejo, al ver la corporalidad que tenemos, em, y no nos gusta, o evitamos el espejo, o cuando lo vemos nos juzgamos muchísimo, nos señalamos con el dedo a nosotros mismos y a los demás. Cuando salimos a la calle, también estamos como viendo a todo el mundo y juzgando y diciendo: ah, mira, ese sí, este no, este bonito, este feo, este gordo, este flaco, este alto, este bajo, este chino, este lacio, ¿no? Continuamente, sin percatarnos que nuestro cuerpo es una parte
esencial, esencial de ti, porque sin él no podrías estar teniendo esta experiencia de vida en la que estás hoy. Y tienes el cuerpo perfecto para ello, para la situación de vida que estás atravesando, cualquiera que ésta sea. Este es el cuerpo perfecto. Si estás demasiado flaca, si estás demasiado gorda, si estás intermedia, si estás muy alta, si estás muy baja, si tienes brazos muy fuertes o muy flacos, si tienes todo, 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 todo tiene que ver con la situación de vida en la que estás. Y este conocimiento del trauma es súper importante para que te sientas eh, más posibilitado, con más posibilidades de tomar en tus manos tu vida y hacer las transformaciones necesarias para poder estar mejor, para poder caminar hacia estados evolutivos y no involutivos o estancados. Hablamos muchísimo que el trauma viene de haber vivido estos shocks biológicos, ¿no? Intensos, inesperados, vividos en soledad y bueno, platicando con mis queridísimas socias, amigas, Diana y Eugenia, que como saben, las tres juntas tenemos la consulta de la medicina germánica, las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, platicando con ellas, puntualizando cosas de un curso que estamos preparando. eh, Decíamos que es importante puntualizar un poco más este asunto de vivido en soledad, ¿no? Y entonces se quedó la frase como vivido en aislamiento, soledad y silencio. Eh, y no necesariamente tiene que ver con que yo esté solo en el evento que transité. Tiene que ver con el hecho de no poder poner en palabras todo esto que yo estoy sintiendo, todo esto que yo viví. No lo puedo compartir porque, porque todavía no lo puedo expresar, como dirían, todavía no me cae el 20, por un lado. Y por otro lado, si yo estuve acompañado, esos otros también vivieron el shock. A su manera, cada quien. Pero muchas veces, aunque podamos hablar del evento como tal, es bien difícil que podamos compartir nuestra sensación más profunda, nuestras emociones más profundas, porque sentimos que el otro no nos va a entender o en verdad el otro no nos entiende, no habla el mismo idioma. Y esto tiene que ver con los otros dos temas que venimos desarrollando en esta serie de videos, que son las heridas del alma y los apegos. Entonces, dependiendo de qué herida o qué apego es el que trae el otro, eh, será que yo pueda comunicar o no esto que estoy viviendo. Por eso la terapéutica es tan recomendable, porque justamente el terapeuta se forma en estas situaciones y puede escuchar desde un lugar más compasivo, más empático, más de sostenimiento, de contención de tu experiencia. Poderte dar el permiso de hablar
de todo lo que necesites hablar sin juzgarte y sin descalificarte. Que eso es lo que muchas veces, un montón de veces, hacemos en la familia, ¿no? Hay un ejemplo típico, ¿eh? A mí me pasó, pero sé que a muchas mujeres, sobre todo, que son con las que más platico, a los hombres nunca a ningún hombre de mi entorno lo he escuchado decir esto, a muchas mujeres sí. El típico ejemplo de que llegas llorando a tu casa por cualquier situación que te haya pasado, porque te fue mal en la escuela, porque reprobaste un examen, porque tronaste con el novio, porque una amiga te traicionó, en fin, cualquiera que haya sido la situación, llegas llorando a tu casa. Tu mamá te ve con cara de, ¿qué te pasa? ¿No? No, pues es que fulanito, ay, esas son tonterías. Guárdate esas lágrimas para cuando yo me muera. Trauma, ¿no? Nos quedamos en ese estado traumático porque no hay salida. ¿Ok? Ahí está el siguiente punto clave. El primero fue el hecho de que el trauma se instala ante un shock biológico, ¿no? Intenso, inesperado, vivido en aislamiento, soledad y silencio. Em, y después, todo el cuerpo se prepara para enfrentar o para huir. Te da todo para eso, ¿no? Se generan una serie de hormonas que van a la sangre, que van a tus miembros, a tus 4 miembros, brazos y piernas, para que corras lo más rápido posible y o tengas la fuerza para enfrentar y luchar, ¿no? O sea, esas dos posibilidades y todo tu sistema se pone en funcionamiento para ello. Pero resulta ser que no hay respuesta ni de enfrentamiento ni de huida, sino que te quedas en un lugar de congelamiento en donde no te dejan elaborar esto que traes. Se queda congelado en el tiempo, se queda congelado en tu cuerpo. Ahí se queda, estancado y congelado. Luego tenemos todos esos síntomas de los que ya hemos hablado en videos pasados. Si es la primera vez que escuchas estas transmisiones, decirte que estamos eh, en este ámbito, en este espacio etérico, físico de Restaurando al Ser, em, en Los Rostros del Cielo, que es un pequeño espacio dentro de Restaurando al Ser. Este espacio se llama así porque es el título del libro que escribí en el 2019 y que a partir de ahí empecé a hacer algunos videos al respecto y a quererles compartir cómo es que yo había llegado a escribir este libro, lo que me había inspirado y empecé a compartir pues los libros más representativos de mi camino, ¿no? Porque en el libro yo les quería compartir, o mi intención era compartirte que a pesar de haber tenido una infancia compleja, pues he podido transitar y transformar y trascender muchas de las heridas a través de estos libros que he leído, ¿no? Claro, estudios diversos en un chorro de lugares, porque por supuesto que como me encantan los libros, me encanta estudiar y siempre estoy estudiando algo. Pero los libros han sido ese fundamento.
y he tratado de compartirlos. Y así lo estoy haciendo con este libro del trauma. Entonces, ahorita que estoy diciendo esta idea de que los síntomas físicos que se presentan en nuestra vida a raíz del trauma, ya hablamos de ellos en los videos anteriores. Te recomiendo que veas los videos anteriores para que vayas entendiendo cada vez mejor de qué te estoy hablando. Bueno, entonces ya dijimos que el trauma, y soy bien repetitiva, porque solo así nos va quedando claro que así es. Solo a través de la repetición, repetición, repetición de estos conceptos es que se quedan ya totalmente integrados a mi ser, de tal manera que la próxima vez que tú tengas un shock biológico, lo ubiques inmediatamente y puedas decir, acabo de vivir una experiencia intensa e inesperada vivir en soledad, ¿no? ¿Qué pasa y qué necesito hacer y lo más pronto posible para que no se quede estancado, instalado en mi cuerpo? Eh, entonces, shock biológico, intenso, inesperado, vivido en aislamiento, soledad y silencio. Y después, que no me fue posible ni enfrentar ni huir, sino que me quedé en un estado de congelamiento, de estancamiento emocional, físico, corporal, biológico. Y que voy a seguir teniendo los síntomas del trauma hasta que yo haga una descarga emocional de eso que se quedó ahí. Y ahí hacia allá vamos con el siguiente capítulo del libro, que ya lo platicábamos desde el video pasado, en donde nos explica Peter Levine que él desarrolló un proceso de 12 pasos para aprender a liberar, a descargar esto que se quedó estancado y congelado en mi cuerpo. Entonces, estos ejercicios tienen por objetivo eso, ¿no? Liberar, descargar lo que se quedó ahí, pero también me pueden ayudar en el presente. Si yo hoy vivo un shock biológico y me doy cuenta de ello y me doy cuenta que no pude responder enfrentando o huyendo, sino que me quedé ahí como en stand-by, como congelada. Puedo hacer esto también llegando a mi casa y ayudo a que el proceso no se quede ahí atrapado en mi cuerpo una vez más. Una situación que sucede frecuentemente, o por lo menos es lo que yo he notado en mi experiencia personal, es que el tipo de shock biológico que tengo va a ser repetitivo en mi vida. Se me van a repetir los temas. Yo lo ubico como que los shocks biológicos que he tenido desde que nací hasta el día de hoy, y los que se han quedado estancados en mi cuerpo, mi sistema nervioso que está continuamente haciendo un escaneo de mi cuerpo, todo el tiempo se encuentra haciendo estos escaneos para ver en qué, en qué postura estoy cada momento. Si ya estoy más liberada, si estoy menos liberada, si estoy estresada, si estoy como sea que esté, el sistema nervioso lo va
escaneando, todo el tiempo, 24% de mi sistema está escaneando. Ante un nuevo shock biológico, el cuerpo lo va a llevar hacia algo que ya conozco, que ya sé hacer. Y lo va a guardar en el mismo cajoncito de de ese tipo de shocks. Por eso es que pareciera ser que se nos cronifican ciertos síntomas o que tenemos síntomas favoritos y que nosotros lo asociamos a la idea de que las enfermedades son hereditarias, biológicamente hereditarias, pero no es así. No es que biológicamente sean hereditarias. Lo que heredamos son las conductas, las formas de resolver de mis ancestros son las mismas que yo uso, porque pareciera que mi linaje ya se sabe el camino y lo está repitiendo para que en algún momento por fin alguien se dé cuenta de esto y lo trascienda, ¿no? Y ya lo quite del sistema. Esto lo veo también mucho en las constelaciones familiares. Cuando hago constelaciones familiares, veo claramente cómo estos patrones se repiten y se repiten y se repiten. Pero no es por herencia biológica, es por herencia conductual. Aprendemos de nuestros padres, pues mamamos la información tal cual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi familia, eh, por lo menos desde mi perspectiva. A lo mejor desde la perspectiva de mis hermanos esto no es así, pero desde mi perspectiva, los programas favoritos de mis padres fueron los respiratorios. Ujú. Entonces, resolvían, resolvían entre comillas, o sea, se impactaba el sistema respiratorio ante sus shocks biológicos. Mi papá continuamente estaba con problemas de sinusitis, de alergias respiratorias, ¿no? De congestión y de hecho falleció de neumonía, ¿no? O sea, es como el aparato respiratorio el que está continuamente en entredicho, ¿no? Mi madre, no sé, 20 últimos o 30 últimos años de su vida, sufrió de el que se llama EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva eh, crónica. Y los últimos años de su vida estaba conectada al oxígeno en las noches, ¿no? Em, Mi hermano igual, ¿no? Que tenía un cuadro de asma. Una de sus mayores complicaciones en el último o los últimos años de vida es que se tomaba un jarabe para la tos diario o más de uno, ¿no? Completos diario y por esta dificultad que tenía de respirar. Y, y por supuesto, son los mismos programas que yo continuamente uso cuando estoy en estas situaciones de susto o amenaza en el territorio, que son justo la percepción del shock lleva a esta situación de vías respiratorias. En general hay situaciones mucho más específicas, pero este no es el momento de hablar de ello, simplemente para dejarles claro el ejemplo de que tenemos shocks biológicos
favoritos, dependiendo de el linaje que traemos. Eso es lo hereditario, ¿ok? La manera de, eh, de transitar las problemáticas del vida. Entonces mi cuerpo va guardando todo eso que se quedó congelado, que yo no puedo descargar porque mi medio ambiente no me lo permite y yo no estoy capacitada para lidiar con ese medio ambiente. Entonces todo se queda congelado, de tal manera que yo pueda seguir adelante con mi vida, bien o mal, ¿no? Ahí voy. Pero como no me puedo quedar la vida entera con eso en mi cuerpo, porque el cuerpo se desgasta y se cansa de esto, entonces viene este fenómeno maravilloso e increíble que se llaman las proyecciones. Entonces, todo lo que yo transito, que yo no lo puedo ver porque está congelado, se proyecta en el afuera y me sucede en el afuera. ¿Y para qué me sigue sucediendo en el afuera? Para que yo por fin lo mire y lo saque de mi sistema, lo descongele. En este mismo orden de ideas, ¿no? Les platicaba la semana pasada cómo fui a esta terapéutica de un osteópata, ¿no? Que me permitió sacar un trauma muy antiguo de muchos, muchos años, ¿no? De infancia, eh, con una situación de impactar el cuerpo en ciertas regiones, ¿no? De este toque del músculo que lo destraba el músculo, porque las emociones se quedan grabadas en mi cuerpo de manera magnética en las células, principalmente de los músculos. Entonces, al toque del músculo, el músculo se congela, ¿eh? Muchos de nuestros músculos están congelados. Y a la hora que yo le pongo la mano y le digo, hey, hey, estás vivo, ¿no? Despierta, ¡zum! Sale la memoria. Esto sucede cuando tú ya estás listo. No va a suceder un minuto antes, un minuto después de que estás listo. Sucede cuando estás listo. Y viene la descarga. Es maravilloso. La cuestión es que hacerlo solos es muy complicado. Y no se da por completo, ¿no? Eh, Les voy a poner otro ejemplo. Es que es a través de los ejemplos que nos queda más claro, ¿no? Entonces, esta descarga que yo tuve la semana anterior fue maravillosa, porque fue en un espacio de contención con una persona súper amorosa que me supo contener en la descarga tan intensa, pero así no tienen una idea lo intensa que fue la descarga. Eh, y este ser maravilloso me sostuvo durante toda la descarga hasta que me llevó a un lugar de tranquilidad y de paz interior. ¿Ok? Yo sola no hubiera sido capaz de llegar ahí. No había forma de que yo sola, y miren que yo lo había intentado, porque digo, como terapeuta y conocedora de estos procesos, yo puse técnicas, ¿no? Eh, pero yo sola no puedo, no sucede con esa intensidad, ¿no? Y ahí va el otro ejemplo, ¿no? Em, Muere mi papá en enero, ¿no?
Y en general yo estaba tranquila, ya mi papá ya era un hombre bastante mayor, realmente eh, pues, yo estuve con él lo que estuve con él, ¿no? Yo hice mis propios procesos personales con eso. Hola Marilu, buenas tardes. Hice mis propios procesos con eso, ¿no? No me sentía realmente mal, ¿no? Claro, hay una cierta tristeza que está ahí, ¿no? Porque todo cambió de repente. Pero, según yo, todo bien, ¿no? El clásico, ¿cómo estás? Todo bien. De pronto, después de, creo que eran, después de 3, 4 meses, fui a cancelar el teléfono de la casa donde vivía. Eh, que fue pues un teléfono que fue el teléfono de la casa, ¿no? El número telefónico de la casa durante 30 años. Y fui a cancelarlo así como si nada, o sea, no, eh, pues simplemente son trámites que uno tiene que hacer, ¿no? Y ya llegué ahí a la oficina, eh, me senté, la señorita muy amable, ¿no? Muy empática, pues porque tuve que llevar el acta de defunción, entonces, bueno, pues se sabe que este es un proceso difícil, eh, muy linda, ¿no? Me llevó todo el trámite que es muy rápido, pero llenar una carta, etcétera. En el momento en que ella me dice, listo, queda cancelada, me vino una sensación intensa en el pecho que no pude controlar, ¿no? Y ¡fum! Salieron las lágrimas, ¿no? Y sentí esta pérdida, ahí sentí la pérdida, ahí sentí el duelo y empecé a llorar, ¿no? La diferencia en este momento fue que en realidad no había nadie que me contuviera, ¿no? Estaba con una persona extraña que era la mujer que estaba haciendo el trámite, estaba atrás de un vidrio, o sea, realmente no había una contención. Y además desgraciadamente viene esta vergüenza de llorar en un lugar público ante extraños, ¿no? Y luego además, eh, pues mi hija me estaba esperando allá afuera porque no podíamos pasar las dos. Me estaba esperando afuera y yo no quería que ella me viera llorar, ¿no? Cosas a lo mejor ridículas, tontas, pero se dan así. Entonces, por eso les digo que hacerlo solos es complicado. Hacerlo en un espacio de contención es mucho más liberador porque te lleva hasta el final, hasta que ya lograste la recuperación de eso, ya se salió por completo. Que si no se queda como a la mitad, ¿no? Hay una descarga, pero no está la descarga total. ¿Ok? Entonces, bueno, estos ejercicios que nos plantea Peter Levine en el libro, precisamente nos dice que se lleven a cabo en un lugar seguro. Y ahorita les voy a leer exactamente cómo lo pone. Eh, sí, sí, Marilu, no, o sea, y no todos los terapeutas están tan bien preparados para ello. Eh,
no todos permiten, porque a la hora que alguien más tiene esta descarga, suponiendo que yo soy la que contengo al otro y el otro tiene esta descarga de dolor, a mí también me duele. Yo conecto, pues somos humanos, somos empáticos, eh, o deberíamos ser empáticos por naturaleza. Cuando yo veo a mis alumnos en una descarga, cuando yo los veo llorar, cuando yo los veo doler y sufrir, a mí también me duele. Yo también sufro. Claro que estoy acostumbrada a ello y entonces puedo contener. Soy capaz de contener porque yo ya lo transité, porque sé muy bien lo que es eso. Y entonces puedo sostener al otro desde ese lugar de compasión, de amor, eh, porque sé lo que está sintiendo. Y muchas veces lloro con ellos, ¿no? Me quedo también, entro un poco en ese lugar de dolor, pero sin problema. Pero no todo el mundo hace eso. Muchos o algunos terapeutas mismos que yo he tenido en las terapias que yo he hecho alguna vez, no me han llevado hasta allá porque ellos mismos no se permiten llegar hasta allá. ¿Ves? Entonces, por eso es que es importante esta búsqueda o mm, me voy a quitar la palabra búsqueda, no me gusta, este transitar eh, en la vida con la intención de evolucionar es que se te va poniendo en el camino la persona perfecta para tus procesos. Entonces, miren, dice aquí Peter Levine, eh, dice, sé muy amoroso contigo mismo al hacer estos ejercicios. Si en cualquier momento de leer los ejercicios, de escucharlos o de llevarlos a cabo, sientes que viene a ti una sensación de, de congoja, te sientes abrumado, deja a un lado la lectura, deja a un lado la escucha, respira profundo, ¿no? Porque a veces las cuestiones nos rebasan, ¿ok? Y búscate a alguien que te acompañe en esto. Si esto te sucede, obsérvalo, quédate con eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A qué te lleva? ¿Qué se movió dentro de ti? ¿Mm? Sé muy observador de esto. Y llévalo con calma, llévalo con calma. Si ahorita surgió algo que te rebasa, déjalo descansar y veamos si en algunos días, una semana puedes retomar y volver. El chiste es que no lo sueltes y digas, no, 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 esto está horrible, cierro el libro, ya no quiero saber nada de esto. No, date la oportunidad de seguir suave a tu tiempo y ritmo. Contacto con la naturaleza es clave, clave, clave con esto. Si tú sientes algo, ve a caminar a un bosque, a un parque, acércate a un árbol, abrázalo, eh, a un animalito, acaricia a un perrito, lo que sea que te conecte con la naturaleza. Quítate los zapatos y camina en la tierra. Date cuenta de tus reacciones emocionales
y de dónde se están moviendo, dónde las sientes, en qué parte del cuerpo las sientes. Trata de ubicarlas en tamaño, forma, color, ¿no? Cuando em, si esto es muy, muy fuerte, porque hay como grados o niveles, si llega a ser algo que te lleve a más allá del enojo, ¿no? Por ejemplo, estados de ira, de terror, de una impotencia, una frustración muy grandes, con imágenes que te perturban o, o a lo mejor hasta con ganas de golpear a alguien en especial, se recomienda que busques ayuda profesional, ¿no? Que vayas con alguien que te pueda apoyar. Dice, solamente haz estos ejercicios de conciencia corporal cuando estés en un lugar seguro, posiblemente con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, eh, con alguien que te conozca bien. No trates de hacer esto mientras estás manejando, por supuesto que no, o mientras estés haciendo algo que requiere tu atención, ¿no? Si estás cocinando, si estás cosiendo, tejiendo, bueno, tejiendo tal vez sí, este, si estás muy ocupada en tus labores de la casa, si estás en el trabajo, no hagas esto. Hazlo cuando estés en un lugar seguro. Este trabajo se hace mucho mejor en presencia de un otro que sea testigo, pero ese otro necesita ser alguien amoroso, alguien capaz de sostener y contener estas energías de dolor, ¿no? Con toda la gama posible de emociones que surgen. La razón para esto es que el ser humano, al ser alguien gregario, o sea, social, somos seres sociales, somos seres que no sobrevivimos sin el otro. Desde el nacimiento, ¿no? De entrada se necesitan 9 meses para que se conforme todo tu cuerpo, pero una vez que tú naces, un bebé humano no es capaz de sobrevivir solo, necesita a su tribu, esencialmente a sus padres. Pero si no están los padres, los abuelos, hermanos, tíos, primos, ¿no? O sea, se necesita a un entorno que cobije unos otros seres humanos. Esa es la razón por la cual hacer esto solo no es posible porque el cuerpo dice no estoy seguro. Si estoy solo, no estoy seguro para hacer estas descargas. Solo en la presencia de alguien más es que yo realmente puedo entrar de lleno a este proceso. En la presencia de otro permite esta sensación de seguridad que es la base de, em, de estos procesos. ¿Ok? Bueno, estos 12 pasos para sanar el trauma están divididos en, si no me equivoco, 4 grupos.
Sí, son cuatro fases, tres, eh, tres ejercicios cada una de ellas, ¿no? 4 por 3, 12. En el primer grupo tenemos una etapa de preparación, preparar tu cuerpo para este proceso, con estos tres primeros ejercicios. Eh, fases trabajan con los recursos fundamentales que se perdieron o se dañaron en el trauma y tienen por objetivo reparar eso que se quedó dañado cuando sucedió el trauma, dañado entre comillas, ¿no? Porque no es realmente un daño, es un congelamiento. Antes del trauma, antes de que existiera trauma en tu vida, tú no te sentías sobrepasado por tus emociones. Después del trauma es que empezó a suceder esta idea de que ante tus emociones te sientes abrumado y por eso no las quieres sentir o las quieres hacer a un lado o quieres escapar lo más pronto posible de ellas. Cuando has sido traumatizado, frecuentemente no eres capaz de sentir eh, tus propios límites corporales, emocionales, mentales, porque estamos desconectados del cuerpo. Y esto puede tener impacto en otras áreas de tu vida, como puede ser poner límites en tus relaciones, porque es imposible que pongamos límites si no tenemos un sentido de contención en nuestro cuerpo. Es impresionante cómo no tenemos una relación sana con nuestro cuerpo. Y esto tiene que ver con el trauma. Reconstruir la conexión es realmente la clave para todos estos ejercicios, porque el trauma tiene que ver con esta pérdida de conexión, primero con tu cuerpo y con tu ser, y en segundo con los otros y con tu ambiente, ¿no? Entonces, imagina que tú estabas conectado contigo mismo, con tu cuerpo, con los otros y con tu ambiente, y que este trauma lo que hizo fue desconectarte. Quedaron dañadas esas comunicaciones contigo mismo y con los demás. Y eso te constriñe, te hace rígido, te hace tieso, porque no sabemos qué hacer con eso. El primero de los ejercicios que tiene que ver con la seguridad y la contención, tienen que ver con encontrar tus propios límites corporales. ¿Okay? Y dice, pero pues claro que sé mis límites corporales, pues aquí está, ¿no? Mi brazo, mi cara, pues, sí lo sé. A un nivel psicosomático no están claros. A un nivel racional, sí los tienes ahí, pero a un nivel psicosomático inconsciente no tienes claridad de tus límites. Y estos ejercicios tienen el objetivo de que vayas sintiendo todo tu cuerpo en sus límites. ¿Sí? El cuerpo es el contenedor de todas nuestras sensaciones y sentimientos. Es también
el límite que nos separa de nuestro ambiente y de otros. Este límite se rompe en el trauma. Así que nos sentimos sin protección. La piel es nuestra primera línea de defensa. Luego nuestros músculos, que nos dan la sensación de un límite egoico entre mi ser y el otro. Esta fase está diseñada para ayudarte a reparar ese rompimiento de tal manera que te sientas más seguro dentro de ti. Para hacer estos ejercicios se requiere que encuentres un lugar eh, cómodo, eh, por lo general se recomienda usar una silla cómoda en donde tengas realmente soporte, como esta silla en la que estoy yo, que tienes realmente un soporte en tu columna vertebral, ¿no? Y que te puedas sentar derecho, ¿no? A veces los sillones no son tan buenos para esto porque te puedes estar como así, ¿no? Como chueco. Es una silla realmente donde tengas ese buen soporte de toda tu columna. Eh, que notes cómo la parte de atrás de la silla te soporta en tu columna y cómo la base de la silla soporta tus piernas y tu coxis, ¿no? tu, eh, tus caderas, que realmente sientas ese soporte que te da la silla. Si tu silla tiene brazos, ¿no? Que esta también tiene brazos, entonces, y estos se mueven, ¿no? Entonces colocas tus brazos bien y nota si esto realmente te da seguridad y soporte. Ya desde ahí estamos iniciando estos ejercicios al hacerte consciente de tu relación con una silla y con el soporte que te puede dar esa silla. Y puedes inclusive hacer la prueba entre una silla que tenga brazos y una que no tenga brazos y ver la diferencia de cómo te sientes. Toma suficiente tiempo para que sientas este soporte físicamente. Cuando tengas esta sensación de seguridad, eh, es que, o sea, te vas a dar cuenta. El chiste es que te hagas consciente. A lo mejor has usado esta misma silla por mucho tiempo, pero no te habías dado cuenta del soporte que te da o del no soporte que te da. ¿Okay? Aquí estamos buscando que aunque sea de una manera pequeña y vaga, sientas que tienes algo que te contiene y que te soporta. Algo en donde tú sabes que no te vas a caer de esta silla. Mm. Eh, una idea principal de estos primeros ejercicios o de esta primera fase de 3 ejercicios es que vayas conociendo el límite de tu piel con esta contención de tus sensaciones y emociones.
Entonces, es primero como experimentar cuál es el contenedor. Antes que nada es cuál es el contenedor, ¿no? El contenedor es esta piel. La piel es la que da, es como, uy, ahora no me traje mi vaso, pero es como este vaso, ¿no? O este contenedor. Y yo digo, ah, mira, este es un contenedor. Tiene esta forma, ¿no? Tiene estos ángulos y forma una especie de vasito con esta forma, este tamaño, ¿no? De este largo, de este ancho. Este es el contenedor, lo exploro bien en su tamaño y su forma y todo. Y entonces, una vez que tengo bien visto el contenedor, entonces puedo elegir qué le voy a poner adentro, ¿no? Si yo quiero meter aquí, eh, no sé, un muñeco de peluche grande, pues obviamente no me va a caber. ¿Pero por qué lo sé? Porque ya exploré el contenedor. Ujú. Si yo quiero meter esto, yo veo, ah, mira, sí, sí cabe, ¿no? Sin embargo, igual y digo, uy, pero queda muy salido, ¿no? Y entonces no me convence y voy y me compro uno más alto, ¿no? Pero porque ya exploré el contenedor, lo mismo sucede aquí. Estoy explorando mi contenedor para ver después qué hay ahí adentro, para saber que mis emociones y mis sensaciones están aquí adentro de este contenedor. ¿Ok? Y dice aquí en el capítulo 2 aprendimos acerca de los síntomas de estar disociado y en negación que son tan comunes en el trauma. Cuando estamos en disociación, lo que hacemos es que vaciamos nuestro cuerpo de alguna manera u otra. Podemos experimentar desde una desconexión muy suave hasta algo muy completamente desconectado, eh, fragmentado, adormilado, no real. Para poder sanar el trauma necesitamos aprender cómo poder regresar a casa de una manera segura a nuestros cuerpos, experimentándolos como este contenedor para nuestras emociones. Ujú. Esto es muy importante acordarnos de esta disociación. Cuando yo estoy viviendo una experiencia de vida muy traumática, muy fuerte, como puede ser la violencia, me tengo que salir de mi cuerpo. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque hay una parte de mí que no es cuerpo, que es alma, espíritu, que es algo etérico, que es algo eh, que es energía y que se puede salir del cuerpo, ¿no? Eh, Recuerdo una experiencia, esta la he platicado muchísimas veces, pero es muy buen referente para el ejemplo. Yo tuve una experiencia de niña de estar, mi mamá me llevó a buscar a mi papá a casa de su amante y entonces me puso enfrente de la casa, del departamento donde estaba, de estos multifamiliares, me puso en la puerta de enfrente para que yo detuviera a mi papá cuando saliera corriendo de ahí, yo creo, porque pues, o sea, no sé qué pensaba mi mamá, ¿no? Si una niña de 6 años iba a poder hacer algo ahí, o qué, cómo. Creo que ya estaba más grande, sí, tenía ya como 13 años. Si no eran 6, era como 13. Lo que pasa es que desde los 6 años me llevaba a buscarlo. Pero esa vez sí lo encontró ahí. No sé en qué consiste el asunto. Pero ¿qué iba yo a poder hacer? ¿No? Nada. Pero bueno, en fin, ahí me puso y me dejó ahí sola. Y ella se fue por la parte de atrás y ya rompió el vidrio y armó un escándalo.
Yo no podía estar en mi cuerpo en ese momento, era demasiado fuerte el trauma, era demasiado esa situación, era como, ¿qué hago aquí? ¿No? Y me salí del cuerpo. En ese momento, por supuesto que no entendí eso que me estaba pasando. Fue muchos años después en una terapia, ¿no? Que hice una especie de regresión a ese espacio donde me di cuenta que yo estaba afuera y estaba junto con seres de luz que me estaban acogiendo, ¿no? Que estaban conmigo, que me estaban sosteniendo en el evento. Porque yo haber estado ahí adentro del cuerpo, no sé qué hubiera pasado. La verdad no tengo idea, pero en ese momento me di cuenta que yo no estaba ahí adentro de mi cuerpo, porque era demasiado fuerte vivir eso. Y bueno, ya después en otro momento ya pude como desde este lugar de seguridad, de saberme cuidada y contenida por seres de luz, creas en ellos o no creas en ellos, yo creo en ellos y sé que ahí estaban. Pude bajar mi cuerpo, ¿no? En otra especie de regresión que hice a ese mismo espacio, pude bajar y pude hacer cosas diferentes. Eh, Salir del congelamiento, porque obviamente esa vez que lo viví en carne y hueso, digamos, me congelé, ¿no? No podía yo ni enfrentar ni huir, estaba congelada. En esa otra experiencia ya pude descongelarme y enfrentar a mis padres y decirles una sarta de cosas que se merecían decir y lograr reconectar esa parte de mí que necesitaba ser reconectada. ¿Sí? Ese es el valor tan inmenso de estos procesos del trauma healing, ¿no? Poder ir a esos espacios de dolor y hacer las cosas diferentes, ¿ok? Eso no se hace de la noche a la mañana, lleva tiempo, lleva un proceso. ¿Ok? Iniciamos con estos ejercicios. Así que para terminar el video de hoy, te voy a dejar con el primer ejercicio para que lo hagas durante la semana y eh, a ver qué pasa. Y me cuéntame qué pasa, ¿no? Puedes volver a ver el video para que me pongas comentarios aquí y me digas cómo te fue o me puedes mandar por cualquier otro medio. En la descripción del video están todas mis redes donde me puedes localizar, en WhatsApp, en mi mail, por muchos lados. Eh, el ejercicio es de sentarte en la silla y sentir que estás segura. Acuérdense que la sugerencia es que lo hagas junto con otro, y pueden hacerlo juntos. Vamos a suponer que lo haces con tu esposo, con tu hija, con tu amiga, ¿no? Háganlo al mismo tiempo, ¿no? Pueden irlo haciendo, se sientan, que las dos estén cómodos y que puedan empezar a hacer lo que se llama un tapping, ¿no? O un golpeteo con los dedos de, eh, de todo tu cuerpo y vamos a iniciar con una mano, ¿no? Tú puedes elegir derecha, izquierda y vas a empezar a hacer este golpeteo en toda tu mano, pasando por todos los dedos, el dorso, la palma,
hacerlo despacio, de tal manera que puedas sentir tu mano, que, que le quede súper claro a tu inconsciente que esta es tu mano, que tiene esta piel y que este es tu límite físico. Entonces, haciendo esto, a lo mejor podrás hacerlo en la mano ya, es suficiente, porque a lo mejor te abruma demasiado. Si no te abruma demasiado, puedes seguir con el brazo y lo otro, y tu cara, y tu cabeza, el cuello, el pecho, la espalda, hasta donde alcances, ¿no? Tu abdomen, en fin, que vayas pasando por todo el cuerpo. Y mientras lo vas haciendo, que seas consciente de lo que va vibrando y pasando, y que puedas decir al mismo tiempo que vas haciéndolo, puedas ir diciendo, esta es mi mano, esta mano me pertenece, esta mano es parte de mí. ¿Okay? Son como 3 frasecitas. Esta mano, a ver, esta es mi mano, esta mano me pertenece, esta mano es parte de mí. ¿Okay? Puedes hacerlo, puedes decirlo genérico de la mano o puedes decirlo, este es mi dedo índice. Este dedo índice me pertenece. Este dedo índice es parte de mí. O sea, puedes hacerlo tan detallado o tan grueso como quieras hacerlo, dependiendo del tiempo que tengas. Después el brazo, ¿no? Este es mi brazo. Este brazo me pertenece. Este brazo es parte de mí. ¿Okay? Tal vez puede sonar muy tonto, pero es que nuestro inconsciente, como se desconectó a través del trauma, no sabe cuáles son sus límites. ¿Okay? Quiero que lo practiques y que vayamos haciendo una diferencia en nuestro estar en el mundo. Muchas gracias por estar aquí, por estar eh, con ganas de mejorar. Vamos juntos en esto. Uno de mis objetivos es realmente crear una comunidad de Restaurant del Ser donde nos acompañemos y nos apoyemos en todas estas eh, caminar, en este caminar a través del trauma. Para llegar a un estado de bienestar y de evolución y de realmente conectar con nuestro propósito y nuestra misión. Importante, no podemos conectar con el propósito y la misión a menos que el trauma esté suficientemente sanado. Muchas gracias por ser y estar, por escuchar. Millones de bendiciones. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Gracias.